Esto es el podcast de la vida deportiva con Dani Delgado. Bueno, mi gente, vamos a dar otro viaje al pasado, esta vez en el béisbol. Estos viajes al pasado son buenos. Y aparte, hablando del béisbol de las grandes ligas, o a nivel mundial, o a nivel de liga menor, como sea. Pero hoy vamos a hablar de algo muy recordado, muy interesante. Y vamos atrás hasta los años 70. Había un ansiado premio. Este premio llegó a las manos de alguien que lo codiciaba tanto. Hablemos del Guante de Oro. ¿Para quién? Para Aurelio Rodríguez, el mexicano. O sea, recordamos los 70. La historia es, como siempre, larga. Acuérdense que yo había hecho un podcast donde mencioné de que en México habían 3 Aurelios jugando a la misma vez. Y en las mayores habían 3 Aurelios jugando a la misma vez. Y lo trágico fue que los 3 murieron de accidentes vehiculares, de automóviles. Bueno, hablemos de un hombre que nunca fue un lanzador en las mayores. Pero este hombre jugando tercera base, cuando recibía la pelota y disparaba para primera, es que era un strike. Era un strike que usted busca al jugador de la primera base, casi no tenía ni que moverse. Y esto fue notado por leyendas del béisbol. Sparky Anderson fue uno, que dijo que jamás en su vida vio a una persona, un jugador así, de esta naturaleza, en las mayores. Bueno, el ansiado premio llegó a sus manos, el Guante de Oro para Aurelio Rodríguez, pues fue una de las mejores noticias que pudieron llegar de las grandes ligas, que estoy hablando para el año 1976, porque este tercera base de los Tigres de Detroit tomaba el lugar de un hombre que ya había hecho raíces ganando la presea en la Liga Americana, como le dije, Brooks Robinson, quien ganó 16 años el Guante de Oro jugando para los Orioles de Baltimore. Ese año Robinson pues dio el llamado viejazo y jugó poco, provocando que al término pues de la temporada anunciara su retiro. En esos años ya se decía que cuando Robinson saliera del panorama activo en el béisbol iba a surgir Aurelio Rodríguez como su sucesor en el fildeo, ya que muchos instructores y gente importante del béisbol de las grandes ligas le tenían respeto. En una ocasión, el famoso manager Sparky Anderson dijo: Aurelio es el único tercera base que he visto que tira strike a primera. Y es que el gran Aurelio tenía un brazo bien educado, aparte de sus prodigiosas facultades con el guante. Y si bien es cierto que a la ofensiva en esa época era superado por jugadores como Greg Neros, George Brett, Sal Bando, pero al gran antesalista mexicano había que considerarlo precisamente el mejor por su manera estupenda de fildear. El mejor. Era tan bueno defensivamente que probablemente fue el único tercera base de la historia que perduró tantos años de titular con muy pocas ofensivas para un tercera base. Pero de los jugadores mexicanos, cada vez que se habla de béisbol de jugadores mexicanos, de algún modo tiene que salir a relucir Aurelio Rodríguez. Es de verdad que era una tercera base prodigioso, en el sentido de que por más que él fildeara la pelota de la tercera, cuando él tiró la primera era un strike y sacó muchos corredores en base que quizás otro tercera base no lo sacaría, pero él tenía una peculiar forma de fildear y una flexibilidad que tenía para moverse y tirar de tercera a primera, que había que pensarlo 2 veces. Había que correr de zona a primera, pero había que correr de verdad, cuando Aurelio tenía la bola en las manos. Había que correr.
Él tuvo unas manos prodigiosas, de verdad que sí. Algo, algo sensacional. Como dije que el mismo Sparky Anderson, el viejo zorro, dijo, yo no había visto una cosa así. De verdad que no. La primera vez que me topo con esto, trato de descifrarlo, pero lo único que puedo decir es que sí, en la forma que lo hace, ¿entiendes? No es una cosa tan fácil. Pero él lo miraba una y otra vez, cada vez que Aurelio hacía una jugada y decía, ¿cómo yo puedo describir esto? Porque como es la primera vez, esto me tiene sorprendido, ver a una persona. He visto tantas terceras bases tan y tan buenas, pero ver a una persona con esa flexibilidad, esa confianza y ese brazo tan certero, primera vez. Y yo creo, señores, que no sé cómo algunas gente tendrán sus opiniones en cuanto a las terceras bases, porque se comienzan las comparaciones, pero en cuanto a tiros certeros, en la primera base, certeros, derechos, strikes, yo creo que como Aurelio no ha llegado a uno. Ahora, han llegado muchos buenos en la defensa, Mike Smith, mismo Robinson, ya le dije, y sin mencionar un montón que hay. En la ofensiva han superado a Aurelio, pero hay algo notable, y es que en la forma que esa bola va a la primera base, sea como sea, va en forma de strike. Y esto no es una cosa fácil de hacer. Mucho menos si está jugando la tercera base, que sabe que tiene que moverse ligero, porque la distancia es larga, que hay un corredor, y especialmente si es zurdo, que tiene un paso adelantado para la primera, tiene que tirar con confianza para poder sacar al corredor. Esa era la especialidad del gran Aurelio. Ya que mencionamos a Aurelio, usted sabe que tenemos que mencionar a otros grandes en la defensa, y mira que eran buenos para esa época. La defensa era algo espectacular. Es más, yo decía que para esos tiempos bien lejanos, la gente consideraba más la defensa que la ofensiva. Cuando veíamos un jugador que era buena defensa, ese viene para el equipo de nosotros, por encima del otro que tuviera una buena ofensiva. Antes era así, hay muchas cosas que han cambiado desde luego, pero antes era así. Por eso estos jugadores que yo menciono como que nacieron dentro de ese núcleo y se conceptuaron como proezas en el deporte del béisbol. Y los números no fallan, siempre lo digo. Y el Salón de la Fama está ahí para más pruebas. Esta vez vamos a dedicar el tiempo a Luis Ernesto Aparicio Montiel, quien nació un 29 de abril del año 1934. A él lo llamaban Little Louis, venezolano, jugador profesional de béisbol. Jugó como campo corto en el béisbol de las mayores desde la temporada de 1956 hasta 1973. Jugó para 3 equipos de la Liga Americana, más prominentemente los Medias Blancas de Chicago. Durante sus 10 temporadas con el equipo, fue reconocido por la defensiva excepcional, la destreza que tenía para robar bases. Fue jugador de todas estrellas en 13 ocasiones y hizo un impacto inmediato en el equipo, ganando el codiciado premio de el novato del año en el 1956, después de lidiar las estadísticas de las mayores en bases robadas, lidiar a los campos cortos en put out y en asistencia, primer jugador latinoamericano que se ganó ese codiciado galardón. Luis Aparicio, debutando para los Medias Blancas en 1956. Estuvo con Boston desde el 28 de septiembre de 1973 y fue un bateador de por vida de 2.62, conectó 2.677 imparables, 83 fueron jonrones, bateó
Empujó 791 carreras y se robó 506 bases. Y terminó su temporada de las mayores con Boston de 1971 a 1973. 13 veces en el Juego de la Estrella. Ganó la Serie Mundial 1966. El Rookie del Año, el Novato del Año 1956. 9 veces ganó el Guante de Oro desde 1958 hasta 1970. Líder de base robada 1956, 1964. Los Medias Blancas retiraron el número 11 que él usaba cuando estaba con esa organización. Llegó al Salón de la Fama perteneciendo también a los Orioles de Baltimore. En el 1984, de hecho, ahí tuvo un porcentaje de 84.62% de los votos. Bueno, había algo que los fanáticos como que no mezclaban bien con el asunto. Me acuerdo ahora en el caso de Big Power en Puerto Rico. Su apellido era Víctor Peyot Power, pero debido a otras cosas que yo mencioné, en Puerto Rico era Víctor Peyot y acá era Big Power. En el caso de Aparicio, pues Aparicio tenía el nombre bien puesto porque era el apellido de su papá, y entonces acá pues comenzaron a cambiarle el nombre como Montiel, y Montiel era el apellido de su mamá. O sea que él vino con los papeles bien aquí, y aquí trataron de cambiarlo, no sé por qué. No es la primera vez que eso pasa, y ha pasado en varias ocasiones, ha pasado, y especialmente con jugadores latinos, porque bueno, pues usamos el apellido de nuestro padre y el apellido segundo es el de nuestra madre, y aquí pues como que eso no funciona bien. Sin embargo, se cometen los errores. Bueno, desde 1956 a 1962, Luis Aparicio y el segunda base Nellie Fox formaron uno de los dúos de doble matanza más terribles que habían en las mayores. Y como primer bate del equipo, la ofensiva, y una estrella defensiva, pues Aparicio probó que podía levantar cualquier equipo y que era la bujía que necesitaba el equipo a ese entonces, Media Blanca, de arrancar y no mirar atrás. Y de hecho así fue. Aparicio ayudó a este equipo a ganar su primer campeonato en 40 años para el año 1959. Aparicio terminó las votaciones en el segundo lugar para el jugador más valioso detrás de Nellie Fox. Da 56 bases robadas durante esa temporada. Fueron 2 veces más que otro jugador haya robado. Y la cantidad más grande por cualquier jugador en 17 años. O sea, él empató el récord que tenían los Medias Blancas. Y este récord no había sido sobrepasado hasta 1983. Aparicio fue el líder en bases robadas en la Liga Americana en 9 temporadas consecutivas. Desde comenzó robando bases, fue el primer jugador desde 1920 en robarse 50 bases 4 ocasiones. Luego fue cambiado a los Orioles de Baltimore antes de la temporada de 1963. Ahí pues se estableció un récord de franquicia de 57 bases robadas en el 1964. Luego jugó un rol mucho mayor en ayudar al equipo a la primera Serie Mundial en el año 1966. Ganó 9 guantes de oro. Eso también fue un récord de liga. Y eso únicamente el que lo empató fue ¿quién? Otra leyenda más, Omar Vizquel. O sea, fue el líder en la Liga Americana en el porcentaje de fildeo, 8 años consecutivos, en asistencias 7 veces, 4 veces en pull out, en double plays 2 veces. En el 1960 se convirtió en el campo corto de la Liga Americana en 25 años.
en tener 550 asistencias. Bueno, cuando se retiró Luis Aparicio, estaba rankeado segundo después de Ty Cobb en la historia de la Liga Americana en oportunidades al bate. Hablemos de 10.230, quinto en juegos jugados, 2.599, séptimo en sencillos, conectó 2.108 sencillos y desde luego sus 506 bases robadas también hacían segundo a Ty Cobb y a Eddie Collins, ambos jugadores de la Liga Americana. Entonces él estableció el récord de ligas mayores de imparables y de total de bases para un campo corto, que fue roto después por Derek Jeter de los Yankees de Nueva York. Jeter y Cal Ripken Jr., respectivamente, sus 2.581 partidos como campo corto fueron un récord de Liga Mayor hasta la temporada del año 2008 y de la Liga Americana hasta el 2014. Entonces tuvo el récord de asistencias con 8.016, double plays en 1.553, hasta que Ozzie Smith rompió ese récord en la temporada de 1994 y la de 1995, pero todavía tiene el récord de la Liga Americana de asistencias de pull-out, 4.548, total de oportunidades 12.930, a pesar de que Ripken rompió el récord de double plays de la Liga Americana en el 1996, la carrera de Luis Aparicio como en porcentaje de fildeo siguió de .972, segundo en la historia de la Liga Americana cuando se retiró, un punto detrás de Lou Boudreau. ¿Se acuerdan de Lou Boudreau? Tremendo guante. Un punto nada más quedó él detrás de Boudreau cuando se retiró. Y el legendario Ted Williams llamó a Aparicio el mejor campo corto que él había presenciado en un terreno de juego. De hecho, 1984 fue incluido ahí en el Salón de la Fama. El primer jugador venezolano honrado con un premio del Salón de la Fama en la historia fue Luis Aparicio. Tienen una idea ahí de dos colosos, Aurelio Rodríguez, Luis Aparicio, y que cuando salió Aparicio, pues vinieron más, vino otro venezolano, y así por el estilo, Omar Vizquel. Y entonces, pues, son muchos los venezolanos, y que han, uno detrás del otro tan rápido, que han hecho historia en las grandes ligas. Los que le mencioné, todavía falta Ozzie Guillén, el chico Carrasquel. Entiende que mucha gente, especialmente Carrasquel, que es de muchos años atrás, entiende, pero Ozzie Guillén, la historia de Ozzie Guillén en las mayores es algo muy grande, tanto como jugador como dirigente. Y no sé, hay muchas se han hecho encuestas sobre dirigentes en las mayores, y cuando se hace una encuesta que es un poco negativa, se tiene que mencionar a Ozzie Guillén. Pero cuando se hace una encuesta de algo positivo como dirigente, no se menciona a Ozzie Guillén. Yo es mi opinión, no es opinión de nadie, es mi opinión. Cuando yo escucho hablar de Ozzie Guillén, cuando yo examino y asimilo la historia de Ozzie Guillén como dirigente, me siento honrado de que él sea así. No tengo que ser venezolano para eso. No, esto de nacionalidad conmigo no va. Yo me siento honrado por lo que produce ese ser humano, este individuo, sea de donde sea. Vino a las mayores, le dio un impulso al béisbol, le dio un impulso a los latinos que vienen a jugar a las mayores, y un impulso como al respeto que se le debe tener a un latino que fue un jugador de pelota, sobre todo en las mayores. Eso para mí es mucho más importante que de dónde vino Ozzie Guillén y cosa que se parezca. De dónde vino, hizo esfuerzos
hizo sacrificios y vino y llegó a donde otros no han podido llegar. Ha sido mejor que muchos que nacieron y se criaron aquí, crecieron aquí, jugaron béisbol aquí, y no le pueden amarrar los zapatos a Ozzie Guillén. La llamada maestría que yo digo que tiene Ozzie Guillén, cómo dirige un juego, son pocos los dirigentes, muy pocos los que se ven con eso. Con Ozzie Guillén, si te pusiste un uniforme de jugar béisbol, vas a jugar béisbol. Y del bueno. Y por eso lo criticaban. Tienes que dar el grado, tienes que producir, tienes que tomar el béisbol en serio, tienes que preocuparte por el futuro tuyo, de tu familia y el béisbol. Esa es la historia de Ozzie Guillén. Por eso muchos peloteros no se llevan con Ozzie Guillén, ni se llevaban cuando estaba dirigiendo. Pero es que Ozzie Guillén tenía un amor tan grande por el béisbol que quería hacer las cosas casi perfectas. Pero ¿sabe qué, hermano? Así es que se juega el béisbol. Y esas son las clases de personas que necesitamos para mantener un deporte como el béisbol a flote, especialmente en estos días de mucha comercialización del béisbol y los demás deportes. Pero en este caso el béisbol. Yo creo que los equipos de Grandes Ligas necesitan dirigentes así como Ozzie Guillén. En la próxima campaña voy a estar hablando de más gente del pasado en diferentes facetas del deporte que, bueno, lo recordamos, ¿verdad? Unos pocos, los que los vimos, a los que no los vieron, pero escucharon hablar de ellos. Usted sabe, como siempre, esto es bueno para la historia, para enriquecer el conocimiento y así, pues uno como que siente como que esto es una terapia. Y esto solamente lo está consiguiendo ¿en qué? En la vida deportiva con Dani Delgado, donde yo le digo que usted debe suscribirse, porque es totalmente gratis. Suscríbase. Tenemos muchas personas fuera de los Estados Unidos, en lugares tan lejos, como Francia, Bélgica, hermano, que se han suscrito y no se pierden un detalle de esto. A España, ¿entiende? Hay mucha gente que le gustan estas cosas que muy rara vez usted las consigue. Claro, hoy en día, en el efecto de la tecnología, las computadoras, usted va a buscar mucha información, pero ¿y aquí hay de aquella gente que no tiene esa destreza para bregar con la computadora? Ellos también tienen un derecho. Bueno, aquí lo tiene, en La Vida Deportiva con Dani Delgado, que va a regresar próximamente. Chao.